El primer tema que vamos a tratar es sobre prevención de diabetes y cómo estamos implementando un programa en ese sentido, un programa de una investigación realmente aquí en Colombia. Ese lo va a presentar la doctora Liliana Carvajal. Ella es psicóloga y educadora en diabetes, es la directora de la unidad de educación de la asociación. Muy buenos días para todos, es un placer estar con ustedes el día de hoy, adicionalmente porque es con una institución muy querida para mí que es FUNCOVES, mucho tiempo haciendo parte del Comité de Salud Mental del mismo, así que me siento en casa y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya el doctor hizo una pequeña introducción. Vamos a hablar de una experiencia que tenemos que se llama el Proyecto Predicol. Esta experiencia la estamos realizando simultáneamente en la ciudad de Barranquilla y la ciudad de Bogotá. La entidad ejecutora es la Universidad del Norte y la ejecutora es la Asociación Colombiana de Diabetes. En el mundo real ya se han hecho varios experimentos, varios ensayos y hemos encontrado que la diabetes se puede prevenir, ya todos lo sabemos, con cambios de estilo de vida, y el cambio de estilo de vida más poderoso para disminuir hasta en un 50% la probabilidad de desarrollar diabetes es la pérdida de peso. Y se ha ya documentado que con la pérdida de aproximadamente 5 kilos, en algunos estudios se ha dicho que del 5 al 7% del peso corporal es la mejor manera en que podemos retrasar o prevenir la aparición de la diabetes. Ese es el objetivo primordial que tenemos con el proyecto Predicol. Estamos evaluando la factibilidad y efectividad de este programa estructurado para cambio de estilo de vida, para prevenir diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular en personas mayores de 30 años en diferentes categorías de riesgo. Las categorías de riesgo dependen de si las personas son normotolerantes después de haber tenido un FINRIS positivo, esos son el grupo moderado. Las personas que fueron tamizadas con FINRIS y están por debajo del punto de corte son las personas de bajo riesgo, y las personas que tienen la intervención estructurada en cambio de estilo de vida, el grupo de alto riesgo, son quienes tienen un FINRIS positivo, hacen su toma de muestra y resultan intolerantes a la glucosa. Voy a mencionar algunos objetivos específicos porque los resultados preliminares que voy a presentar el día de hoy están en correlación con estos objetivos. El primero de ellos es mirar el desempeño de la escala de riesgo FINRIS para detectar personas con riesgo de diabetes o diabetes, la factibilidad del programa de entrenamiento de promotores de salud o coach y la factibilidad como tal del programa de intervención. Estas son las fases del proyecto. En un primer momento tuvimos una fase de planeación. Es importante reconocer la metodología que estamos usando. Es una herramienta poderosa para lograr cambios de comportamiento a nivel comunitario. El mapeo de intervenciones o intervention mapping permite reconocer las problemáticas del lugar, es decir, que podamos hacer un diagnóstico de los problemas y necesidades de la población, identificar los recursos disponibles que hay en la zona a nivel físico y humano, activar las redes comunitarias y hacer un análisis integral de variables para intervenir de manera eficiente a la comunidad. Es una metodología que involucra a todos los actores locales, a los líderes. Ya voy a explicar más o menos según la metodología qué pasos preliminares dimos en la fase de planeación del proyecto. En la fase de construcción de alianzas institucionales contamos con el apoyo de Jave Salud, Orden de Malta, la Fundación Chaminade, algunos colegios, ONGs, una de ellas se llama Casitas Bíblicas, la parroquia, y la Asociación Colombiana de Diabetes teniendo como centro la comunidad. También los esfuerzos aislados cuando llegamos a una comunidad a intervenir sin conocerla y sin tener toda la red de apoyo de todas las instituciones que están haciendo intervenciones en la zona, pues sería como trabajar contra la corriente. Hemos logrado una muy buena alianza para lograr el proyecto y claro está en articulación con la Secretaría de Salud
porque vamos a detectar también personas que tienen diabetes que no son susceptibles de ser intervenidas por el proyecto y tenemos que garantizar una ruta de atención. Bueno, ahí ya empezamos a mirar qué es lo que nosotros hemos hecho con el proyecto, reunirnos con los líderes sociales y hacer un diagnóstico para entender cuáles son las creencias que ellos tienen de cuáles son las causas y las consecuencias que puede tener la diabetes. Creamos entonces con ellos como un árbol de problemas para identificar cuáles serían las acciones efectivas de acuerdo a ese conocimiento previo que ellos ya tienen y pues también identificar mitos y de pronto barreras de acuerdo a las creencias poblacionales. La cartografía es una manera en que ellos representan su zona donde ellos viven y nos pueden señalar a nosotros cuáles son las áreas de intervención, porque los identifican como puntos protectores o puntos de salud o porque los identifican como lugares de riesgo, porque podrían estar asociados con el desarrollo de diabetes. Sin haber hecho nosotros esta primera fase, tampoco habríamos sabido en qué barrios podíamos hacer la intervención, aunque el foco era Palermo Sur. Nos fuimos dando cuenta que el tamaño de la muestra requería ampliarnos, pero teníamos que saber hacia dónde. Ellos nos permitieron saber cuáles eran las zonas que tenían mayor asentamiento residencial y otras comercial, por dónde nos podíamos mover, cuáles eran sitios peligrosos, horas del día a las que no podíamos transitar, así que fue una fase clave para diseñar la fase de tamización. Aquí están ellos ya identificando cuáles serían las acciones, los objetivos y los recursos con los que cuentan para poder empezar a actuar. Ahí ellos mismos dibujaron su barrio, nos mostraron cuáles serían las áreas de intervención y de acuerdo al mapa construido con ellos arrancamos la fase de tamización. Acá tenemos entonces nuestra población objetivo, la que queremos intervenir. Tenemos a las personas con glucemia alterada en ayuno más intolerancia a la glucosa y el segundo personaje que va allí, que es el personaje que tiene intolerancia, son los dos grupos que nosotros buscamos identificar para hacer el programa estructurado en cambio de estilo de vida. ¿Por qué solamente ellos dos? Porque son los que están más cerquita de la puerta para ser bautizados con diabetes, entonces son los que más urgentemente necesitamos intervenir. Inicialmente, la experiencia contó con un antecedente muy importante. Yo creo que algunos de ustedes de pronto ya conocen la experiencia de prevención de diabetes a nivel comunitario en la ciudad de Barranquilla con un proyecto que se llamó Demo Juan. En ese proyecto se empleó la versión original del FINRISC con los puntos de corte para medir el perímetro de cintura. El original era menos de 94 para hombres, menos de 80 para mujeres, que no daban puntaje, entre 94 y 102 para hombres y entre 80 y 88, 3 puntos para la mujer y el hombre y más de 102 o más de 88 para la mujer. Esos fueron los puntos de corte que se emplearon. En el proyecto Demo Juan se usó esta versión del FINRISC. Allí en Demo Juan, ¿qué se hizo? Se aplicó a una muestra de 14.193 personas, de ellas el 35% tuvo un FINRISC por encima de 13, 47% fueron a la toma de la prueba de tolerancia oral y aquí empiezan también los aprendizajes previos de las otras experiencias. Si nos damos cuenta, las personas que aceptaron ir a la toma de muestra fue un porcentaje de menos del 50%, menos de la mitad, sabiendo que tenía un riesgo de desarrollar diabetes, aceptaron ir a la toma de muestra. En la fase de capacitación de nuestros encuestadores hicimos muchísima sensibilización de cómo debían llegar a la comunidad que tenía ese FINRISC positivo para de alguna manera persuadirlos a que hicieran la toma de muestra de laboratorio y como vamos a ver ahorita en los resultados de Predicol ya tuvimos una mejor aceptación de ir a hacerse la toma de la muestra. Esta fue la forma como se distribuyó. Tuvimos 59% de personas normotolerantes, con glucemia alterada de ayuno 11%, con intolerancia el 9%, con intolerancia y glucemia alterada en ayuno el 8%, y un 13% de personas con diabetes no conocida. Esto sumaba una población de un 28% con glucemia normal.
Para la experiencia que nosotros tuvimos en Predicol, elegimos el FINRIS que ya tiene la adaptación para nuestra población, porque se pudo evidenciar que la obesidad abdominal en mujeres estaba sobreestimada, y esa fue una de las razones por las que había muchísimas más mujeres que habían sido captadas para el estudio de Mojuan. Así que nosotros hicimos uso de la versión corregida para Colombia, con el punto de corte para mujeres de más de 90 centímetros. Este fue entonces la versión que empleamos para Predicol. Y hicimos también, identificamos cuál era el punto de corte más adecuado, más que permitiera tamizar de una manera más sensible y específica a las personas que podían tener alto riesgo, y es un punto de más de 12. O sea, a partir de 13 puntos son las personas que iban para la toma de muestra de laboratorio, y acá tenemos los resultados de Bogotá. Nuestra muestra inicial, de acuerdo a la experiencia que se tenía de prevalencia de intolerancia a la glucosa, requería aplicar 1500 FINRISC. Vamos en 1342, ya estamos alcanzando la meta inicial, pero la muestra todavía no se ha recolectado. ¿Qué ha sucedido? Pues que hemos encontrado muchas menos personas con intolerancia a la glucosa, lo cual está señalando que estamos enviando muchas personas a la muestra, pero normotolerantes tenemos un 66%, con glucemia alterada en ayuno 18%, con intolerancia o ambos, intolerancia 4% y ambos el 6%, con diabetes no conocida el 6%. Suman entonces también, si comparamos con Demojuan, nuevamente un 28%, pero con glucemia alterada en ayuno un poco superior. Ese es otro hallazgo interesante, porque también hemos visto que muchas de las personas que van a la toma de la muestra, a pesar de que se ha insistido en que vayan en ayuno completo, es muy posible que no estén cumpliendo con esa condición, y por eso la glucemia alterada en ayuno esté un poquito elevada. Así que esa es como uno de los hallazgos y algo para que nosotros podamos aprender y mirar cómo podemos hacer una tamización más adecuada. Dentro de las preguntas del FINRIS también se miró cómo se comportaba la muestra, y nos dimos cuenta que tanto en hombres como en mujeres la pregunta de no actividad física iba más o menos hacia un 90% de personas sedentarias. Por observación también de por qué el FINRIS no estaba tamizando tan bien, se sospechó que de pronto las personas estaban haciendo actividad física pero no lo tenían reconocido como tal. Así que diseñamos una encuesta aplicada a 30 sujetos, donde les preguntamos cuál era el número máximo de cuadras que caminaban por día, cuál era el mínimo de cuadras por día, días en que hacía la caminata máxima y mínima, y el tiempo que más o menos calculaban gastaban en caminar 5 cuadras en subida y bajada, y una segunda actividad de la vida diaria que podía ser barrer o trapear, en frecuencia y tiempo, cuánto demoraba. Al hacer esta encuesta nos dimos cuenta que había bajado del 90% de personas con sedentarismo a solamente el 10%, se habían invertido los porcentajes. Ahí nos damos cuenta que están superando en mucho la recomendación diaria de actividad, la recomendación semanal, perdón, de actividad física de los 150 minutos semanales. En una conversación pues con ellos nos dábamos cuenta que para ellos hacer ejercicio y era como parar las actividades de la vida diaria, ponerse tenis y salir a la calle a caminar. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el barrio donde nosotros estamos ubicados tiene unas características, digamos, topográficas en su relieve muy especiales. Caminando 5 o 10 cuadras podemos realmente presentar sudoración, porque son calles supremamente empinadas. ¿Cuál es la enseñanza que nos da esto? Pues que definitivamente tenemos que replantear cómo en esa población específica se puede plantear la pregunta de actividad física para que realmente mida lo que pretende medir, porque esto obviamente lo que hizo fue aumentar en 2 puntos, al 90% de la muestra aplicada aumentó en 2 puntos el puntaje total, y por tanto nuestro punto de corte, que era de 13 puntos,
pues muchas personas cumplieron con él, pero en realidad no era tan elevado el puntaje y por eso también se fueron a toma de muestra muchos más sujetos de los que ameritaba. Esta es una foto, no se alcanza a percibir del todo, pero sí en diferentes planos nos podemos dar cuenta la inclinación y por la sombra del piso cómo pueden ser de empinadas, y que definitivamente es una comunidad activa físicamente y la intensidad del ejercicio es mayor en ellos. Bueno, hasta ahí la fase de tamización. Sin embargo, es de entender que mientras que nosotros estamos haciendo y terminando de tamizar a la población, al mismo tiempo empezamos a hacer intervención. La fase de intervención tuvo una fase previa, que fue la capacitación de líderes comunitarios que fueron entrenados como facilitadores del cambio de estilo de vida. Contamos con la institución que se llama Black Women's Health Imperatives, que es una entidad autorizada por el CDC para hacer estos entrenamientos. Contamos con 2 Master Trainers que vinieron aquí a Colombia y entrenaron un grupo de 16 personas que estaba apoyando el proyecto. Dentro de esas, los 2 líderes comunitarios que iban a estar al frente de la intervención. El material dirigido a instructores y participantes fue adaptado por la Asociación Colombiana de Diabetes para que tuviera extensión adecuada y lenguaje adecuado. Esa fue la fase de estructuración de nuestro programa. Ellos planteaban 26 sesiones y al menos 22 de cumplimiento para terminar durante un año la fase de intervención. Nosotros hicimos los ajustes y ajustamos de esas 16 sesiones iniciales obligatorias a 10. Lo hicimos teniendo en cuenta cómo se podían agrupar los temas de intervención, y pues ya hemos ido aprendiendo también sobre la marcha muchas cosas. Por ejemplo, en nuestro país el nivel de analfabetismo aparentemente es bajo, pero el programa inicialmente tenía como recurso los registros de actividad física y alimentación por parte de los participantes para poder llevar un control, y en las sesiones pudimos identificar que hay muchas personas que no tienen esa habilidad, no pueden leer, escribir. Algunos además sienten un poco de vergüenza de reconocerlo, y en las llamadas de invitación que hacíamos a las casas para invitarlos al programa, es súper interesante mirar qué había detrás, como me da pena ir allá, me da pena porque es que yo no sé leer. Pero cuando estuvimos en las actividades, para nosotros incluso fue difícil porque muchos de ellos dicen no traje las gafas y entonces no puedo llenarle el formato o no puedo firmarle ahí, hoy me duele la cabeza. Entonces es como un aprendizaje para nosotros que definitivamente a la comunidad hay que conocerla no solamente desde la percepción que tienen de su entorno, de sus problemas, ese diagnóstico de necesidades que ellos pueden tener, sino a nivel individual las características y necesidades educativas de cada uno, y esa fue una muy importante. Otra importantísima pues tiene que ver con el tema económico. Cuando hicimos el cuestionario para indagar sus hábitos de alimentación, pues nos dimos cuenta cuáles eran las características. Muchas familias que en la semana podía pasar sin que de pronto tuvieran acceso a proteína, y cuando vamos a hacer entonces las recomendaciones nutricionales, también escuchamos, yo no quiero ir por allá porque me piden cosas que yo no puedo comprar porque no tengo plata. Son todas las barreras que nosotros podemos encontrar para implementar porque tenemos la recomendación adecuada, pero si yo no tengo en cuenta esas características del contexto, pues seguramente mi paciente va a desertar, no se va a adherir al programa o no voy a lograr el objetivo. Los 6 primeros meses van a tener las 10 sesiones, ya vamos en la sesión número 9, estamos terminando los 6 primeros meses de intervención, y la fase de mantenimiento va a implicar que todas las personas que ya han hecho el ciclo completo puedan hacer apropiación del programa reproduciéndolo con la comunidad, ¿sí? Es decir, desde Demo Juan se pudo constatar que no solamente el grupo de intervención había mejorado, el grupo de control también, porque había habido lo que el doctor Asner menciona, que es una contaminación positiva, cómo la comunidad va cambiando en la medida en que algunos de sus actores están
en tratamiento y el efecto radial que eso puede tener. Por eso nuestra intervención tiene una intervención comunitaria, otra con las personas que tienen riesgo moderado y otro riesgo alto, y la manera en que vamos a intentar que se mantengan la pérdida de peso lograda es haciendo que los mismos participantes sean los que puedan reproducir, obviamente de compañía, de la mano con el coach todo el tiempo y de personas del equipo de salud de la asociación, para que puedan demostrar que se han apropiado del conocimiento. Recursos y barreras para finalizar. Hemos encontrado una población muy receptiva. El doctor Ashner es taquillero, cada vez que decimos que él va a ir a acompañarnos en una actividad se llena el auditorio, y él se da cuenta que no solamente están consultando en relación con aspectos del programa y de diabetes, sino en general hay una necesidad muy grande de salud y son muy receptivos a cambiar, y ese es un recurso importante. Las alianzas institucionales, menciono nuevamente, es otro recurso a valorar. Algunas barreras: hemos tenido una alta rotación de los encuestadores, porque de todas maneras en nuestro país las necesidades laborales y económicas de los líderes comunitarios, pues de buena voluntad quieren participar, pero cuando no hay una remuneración que realmente garantice que ellos pueden permanecer en el proyecto sin adquirir otros compromisos laborales, pues es algo también para tener en cuenta cuando se haga un presupuesto de esta índole, que seguramente en nuestro país los voluntarios que son de bajos recursos no van a poder permanecer mucho tiempo con nosotros, porque tienen también que velar por su supervivencia, pero eso nos ha implicado entonces hacer muchas capacitaciones. Zonas intransitables por ser peligrosas ha sido otra barrera importante del proyecto. Desconfianza por parte de la comunidad, aun cuando hemos tenido una etapa de sensibilización con de pronto colaboración tan importante como puede ser la parroquia para un barrio. Datos de contacto errados, porque muchos no saben el número de su cédula, mucho menos se saben cuál es la dirección. A veces dan la dirección de catastro que teníamos con la nomenclatura anterior y otros la nueva, y si yo tengo que contactar nuevamente y si ya no tienen el mismo teléfono, no lo encuentro ni en la casa. Esa es otra barrera que habría que mirar entonces cuando hago un tipo de problema, un tipo de tamización como esta, que es casa a casa, de qué manera tengo súper identificados los datos de contacto. El analfabetismo, que ya comentamos, los bajos recursos económicos, pobre motivación en relación con los incentivos, porque pues obviamente nosotros solamente les estamos dando un refrigerio para cada una de las sesiones, pero es una comunidad muy intervenida y que ha tenido muchos beneficios, así que también están esperando que nosotros, ¿qué les vamos a dar? Información no real, ya estoy terminando, esta es la fase de la toma de la muestra. Hay personas que escuchan de voz a voz que esto es el examen de la diabetes, y personas que tienen diabetes, aun cuando la persona que hace el FINRISC les aclara que es para prevenir que aparezca, ellos dicen es un examen en diabetes gratis, yo me voy allá. Experticia de la enfermera, que puede identificar con ellos por varias características, porque también hacemos una glucometría antes que de pronto aparece muy elevada, que hay personas que dicen mentiras, hacen sencillamente el FINRISC por poder tener una prueba de tolerancia oral a la glucosa gratis, que no es adecuada para ellos, pero ellos no lo saben. Entonces esa también ha sido una barrera. Un aprendizaje clave: la transculturación. Definitivamente no podemos llegar con una intervención, por más eficiente que haya sido en el tercer mundo y donde ustedes quieran cuarto y quinto, no va a funcionar en mi territorio si yo no lo conozco previamente. Entonces es como pensar, por ejemplo, nos dimos cuenta de eso, nada más la pregunta del FINRISC relacionada con actividad física tenemos que formularla de otra manera para que mida lo que pretende medir. Y todo el contenido del programa ha sido, nosotros hicimos una adaptación previa, pero claramente el producto que quede tendrá que ser teniendo en cuenta todos los hallazgos que ya encontramos. Y bueno, las actividades que tienen que ser muy dinámicas. Muchísimas gracias. El gordo y el flaco, para que quieran perder peso, definitivamente las actividades tienen que ser divertidas, porque si nosotros les hemos preguntado a ellos qué actividades quisieran repetir, definitivamente no han sido las actividades que han tenido más contenido informativo, sino las actividades en que más se han reído, han bailado, y esas son entonces el componente de actividades que tenemos que buscar. Eso era lo que les quería compartir.